Muy bien, bueno, vamos a comenzar, si les parece bien. Muy bien, buenos días a todas y todos de esta clase de historia moderna, hoy 25 de noviembre de 2020. De momento hay 35 personas conectadas a la sesión. Faltan algunas personas de agregarse de quienes regularmente están en la sesión, las sesiones. Bueno, muy bien. Lo que tenemos para hoy son dos cosas. Primero, bueno, nada más. mm, espero ser rápido con esto. Héctor Medina me mandó un mensaje, no recuerdo, el fin de semana, no me acuerdo cuándo, preguntándome acerca del PIA de esta clase, si iba a ser por equipo o no. No recuerdo si ya lo había aclarado, creo que no, pero no estoy seguro si ya lo había aclarado. Si lo aclaré o no lo aclaré, perdón, por favor, eh, Sí, recuerde. maestro, la clase pasada lo platicamos. ¿Lo aclaramos la clase pasada? Ok. Sí. Es que Héctor me dijo de algo que no se había precisado, pero no recuerdo qué fue. Bueno, ahorita lo checo y aquello que no se haya precisado lo precisamos más adelante. Sí, perdón. Es que Héctor después de la clase me dijo, es que no comentamos tal cosa, creo, pero no me acuerdo qué fue, creí que había sido eso. Pero sí tienen razón, al principio de la clase pasada lo comentamos, es verdad, perdón. Eh, bueno, entonces entramos de lleno a lo que tenemos para hoy, son la participación del equipo que expuso la clase pasada, que quedó por allí una parte de su tema pendiente, el equipo 5, los compañeros Arnoldo, Brenda, Carlos Liberato y David. Y posteriormente escuchamos al equipo siguiente, que es el equipo número 8, que comentará sobre el tema economía y sociedad en el siglo XVII. El equipo número 8 son Elías, Ricardo, Lucero y Ebert. Muy bien, entonces le cedo la palabra al equipo 5 para que complete su exposición, si gustan. Si están todos aquí. Ok, gracias Arnoldo. A ver, faltan... falta Ebert de las personas. Bueno, Héctor tampoco está, ahorita que yo estaba mencionando eso. Él no me pudo corregir por ahí. Ahorita checo qué fue lo que me dijo él. Este, ok, falta Ebert solamente del otro equipo, ¿no? A ver si ahorita nos acompaña. Muy bien, adelante. Sí, sí se ve. Sí se ve, Arnoldo. Bueno, bueno, yo les voy a hablar de Carlos II. Una de las herencias que al monarca le hubiera encantado recibir era que se mantuviera un ejército permanente establecido como tal. Pero ya para estos entonces ya había mucha hostilidad hacia el concepto del ejército y su propia presencia política. Entonces se decidió licenciarlos con el Disbandage Act, que fue proclamado el 13 de septiembre. Sin embargo, se le permitió al rey conservar una guardia real instaurada por unos miles de hombres. Y básicamente le dijeron, bueno, si quieres tener un ejército, entonces págalo de tu propio sueldo, del dinero que tú tienes, pero pues Carlos II no tenía mucho dinero propio. Entonces, lo que él hizo para mantener un cierto control fue nombrarse secretario de Estado para la guerra, precisamente para ejercer las prerrogativas reales sobre las fuerzas militares, pero en realidad fue la Gentry la que obtuvo el poder casi absoluto sobre los efectivos militares locales y la que gobernó en el campo. Siguiente, por favor. Esa es la anterior. Ahí, gracias. Eh, en Inglaterra existía un creciente poderío militar, perdón, naval. Entonces, esto le permitió actuar de forma contundente en conflictos internacionales, pero que no existiera un ejército como tal
fue algo que los limitó mucho para poder actuar en los conflictos que se estaban dando en el continente, mientras que las Provincias Unidas se estaban fortaleciendo mucho y se estaban convirtiendo en un enemigo bastante notable, por lo cual tanto Cromwell como Carlos II decidieron entrar en conflicto abierto con ellos, un conflicto de carácter casi estrictamente económico, el cual dio origen a diferentes actas de navegación que se fueron completando con medidas proteccionistas y mercantilistas. Por ejemplo, que todo barco construido en el exterior y no registrado en Inglaterra fuera considerado extranjero a partir del 1 de octubre de aquel año. Y, por ejemplo, que todo producto que circulase en la metrópoli y sus colonias debiese de transitar y detenerse en los puertos ingleses. Las guerras navales anglo-holandesas permitieron, entre otras cosas, ir eliminando progresivamente la amenaza holandesa en Norteamérica y las Antillas. Siguiente, por favor. Entonces, con todo esto, no es de sorprender que durante la primera fase de la restauración existiera un auténtico partido anti-holandés que estaba constituido más exactamente por Lord Arlington, Henry Bennet, y el hermano del rey, Jacobo, duque de York, que por cierto era católico. Eso va a tomar relevancia más tarde. También para Carlos II el gran enemigo era las Provincias Unidas, pero también lo era Luis XIV. Entonces, a pesar de que era su enemigo, él tenía cierta coquetería con las tendencias filofrancesas. Incluso ahí jugueteaba con la posibilidad de convertirse al catolicismo, porque esto le traería algunas ventajas, como era aumentar su rango de poder monárquico en Inglaterra, brindarle una mayor tolerancia a los católicos ingleses, pero también en varias ocasiones el rey francés le dio dinerito a Carlos. Incluso se firmó en 1670 el Tratado Decreto de Dover. Entre las fuerzas que intervenían en la política interna tras la restauración de la monarquía en 1660, se estaban introduciendo factores que modificarían la estabilidad que existía, el equilibrio de poderes que existía. Y todo esto se debía a esta coquetería que estaba ejerciendo Carlos II. Siguiente, por favor. Entonces, el Parlamento se esforzó mucho por detenerlo, especialmente la corriente Whig, que se inclinaba por una monarquía muy limitada, en la cual los poderes venían del Parlamento y por lo cual estaban por encima del rey, mientras que los Tory abogaban porque el rey debía de conservar la facultad de iniciativa legislativa. Por otra parte, mientras estaba gestando este problema en el Parlamento, Lord Danby, Lord Tesorero y Primer Ministro, dio un paso que tomaría relevancia después, que fue la decisión de casar a la hija del duque de York, Mary, con el estatúder holandés Guillermo de Orange. Mary era protestante y Guillermo era calvinista. Y aparte de eso, él era el principal adversario de las tendencias filofrancesas de Carlos II y el duque de York, y el dirigente de la resistencia a las Provincias Unidas contra Luis XIV. Pero ya para cuando esto pasó, en 1672, ya los conflictos que tenía Inglaterra con las Provincias Unidas ya se habían calmado. Entonces, al día siguiente de la boda, firmaron un tratado con ellos. Pero la situación inglesa se complicó por una denuncia hecha por Titus Oates de la existencia de un pseudo complot antiprotestante en 1678. Siguiente, por favor. Entonces, todo este escándalo acabó en una Test Act que apartó de la Cámara de los Lores a los pares católicos y provocó la caída de la encarcelación de Danby. Este enfrentamiento también se cruzó con los intentos de Carlos II de controlar los mecanismos de la vida del Parlamento, y la crisis de 1678 actuó como un detonante. Este debate político tornó un giro vigoroso porque en 1679 y 1681, Carlos convocó por 3 veces a una elección del Parlamento sin conseguir que se lograra un parlamento lo suficientemente dócil para ceder en lo que él quería.
que era que su heredero, su sucesor, fuese su hermano. Y pues obviamente ellos no lo querían porque tenía tendencias filofrancesas y aparte era católico. Entonces, pero el gobierno real se valía de los lazos que tenía con los Tory y con la propia Iglesia anglicana. En los años 1681 a 1685 se caracterizaron por una reacción conservadora. ¿Me permiten tantito? No te preocupes, Brenda. No sé si ya está entre nosotros, esto siempre es como sesión espiritista, Héctor Medina, creo que no está. Quien sí está es Ebert, perfecto, que le va a tocar exponer ahorita en un momento más, en un ratito más, cuando concluya este equipo. Ok, ok, muy bien, muy bien. Ya voy. Sí, Brenda, no te preocupes, adelante. Disculpen, es que pasa un camión y todos mis perros empiezan a aullar. No, no pasa nada, no te Bueno, preocupes, voy a acabar adelante. rápido. No te apures, Brenda, adelante. Entonces, no solo dejó de convocar al Parlamento, sino que dio unas ligeras muestras de autoritarismo, porque empezó a controlar las autonomías locales y también se deslizó un poco hacia una primacía local. A su muerte ocurrida el 6 de febrero de 1685, recibió los sacramentos de la Iglesia de Roma y lo sucedió sin ningún impedimento Jacobo II. Muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. ¿Falta alguna otra persona de participar? Sí, faltan 2 temas más. Ah, ok, perfecto. Sí. Bueno, el penúltimo tema, si no me equivoco, que trata la lectura es el de la lucha político-religiosa, en donde nos dice que en Inglaterra, dentro de Inglaterra, en el escenario internacional prosperaba todo dentro de Inglaterra. En el escenario internacional la situación era internamente un campo de batalla en el que se enfrentaban tendencias contrarias entre sí. Más que nada, pues como el tema de la lucha político-religiosa, son temas más que nada religiosos. La Iglesia anglicana no se libraba de ciertas inclinaciones absolutistas al equiparar el derecho divino del rey con el de los obispos, y mientras la Iglesia anglicana recuperó su carácter oficial en el año de 1660, los dirigentes de la Iglesia anglicana decidieron hacer pagar a los presbiterianos y a los independientes los abusos cometidos en contra de ellos. Debido a esto fue que les fueron restituidos entonces todas las posesiones que habían sido arrebatadas tanto por la corona como por el Estado. Siguiente. Bueno. Mientras los presbiterianos habían comprendido que era indispensable conseguir el favor del gobierno y aceptación del episcopado para su subsistencia, en el campo siguió dominando el anglicanismo. Los católicos no constituían una minoría importante desde un punto de vista cuantitativo, pero afirmaron su lealtad política y dejaron de sentir influencia en la nobleza. Ellos, los católicos, eran menos del 1% total de la población, frente a un grupo de casi 10 o 15 veces, nos menciona la lectura, mucho más grande que ellos, pero al estar muy alineados al tener una lealtad política muy clara, pues tenían bastante influencia dentro del reino. Los cuáqueros, una foto de un cuáquero, eran pacifistas, se negaban a reconocer cualquier autoridad temporal en materia religiosa y proclamaban el principio de la luz interior. Siguiente. Bueno, política y religión seguían cruzándose e interfiriéndose y conformaban uno de los puros principios en el debate de la sociedad inglesa. Aquí es donde se meten 3 pensadores. El primero que nos menciona es Robert Filmer, que nos dice que en la Restauración puso de nuevo en moda sus obras, que fue un defensor del poder monárquico. Filmer había negado dentro de sus pensamientos y dentro de su obra El Patriarca
él había negado la libertad natural del hombre, afirmando que el poder del rey era comparable o era equivalente al poder que tenía el padre de familia dentro de su familia. Y aunque el padre de familia dentro de su familia, el otro pensador que nos habla en la lectura es Thomas Hobbes, que es una teoría bastante opuesta a la de Robert Filmer. Hobbes nos menciona que él tenía una teoría mucho más sólida, una teoría mucho más estructurada, y según él los súbditos quedaban libres de cualquier obligación ante un soberano que no fuese capaz de garantizar su protección, opuesto a lo que pensaba Robert Filmer. Y en otro panorama también se sentaron las posturas y reflexiones de John Locke. John Locke era proveniente de una familia puritana, de una tendencia laica, racionalista y bastante liberal. Y para él, como también fueron mucho tiempos antes para otros pensadores, las leyes naturales y las leyes científicas eran comparables a las leyes de Dios, por su carácter inmutable tanto con el orden físico como con el orden moral. Para él era imposible que no existiera un estado natural, ya que al principio Dios había puesto forzosamente a todos los hombres en las mismas condiciones y tenían derecho a la misma consideración. A pesar de esas ideas de Locke, las que realmente dieron fuerza y vivacidad a los acontecimientos de las revoluciones de 1688 y 1689, Locke justificaba la revolución cuando... No, antes. Ajá. Locke justificaba la revolución cuando la libertad de los ciudadanos y la constitución que la defendían se encontraban amenazadas. Entonces, él no estaba a favor de la revolución a menos que esta se justificara porque la libertad de los ciudadanos y la constitución se encontraba amenazada. También él destacó que el derecho divino del rey no tenía lógica desde un punto de vista racional y además no era creíble, ya que para él no se podía demostrar que un soberano hubiese sido elegido realmente por Dios. Todo esto lo vemos que tiene una raíz, o que tiene mucho que ver con que él era proveniente de una familia puritana bastante laica. Entonces, al escuchar que él planteaba que desde un punto de vista racional y además un punto de vista racional y lógico, el derecho divino no podría existir debido a que no había forma que se probara que Dios había seleccionado al rey. Hobbes y Locke constituyen dos polos opuestos. Bueno, no dos polos opuestos, constituyen dos polos de un enfrentamiento que del mismo modo se va a ver en el ambiente de los Estuardos, y que fueron dos focos que después van a verse otra vez, los temas que ellos plantean, verse desembocados o verse reflejados en la gloriosa revolución de la que nos va a hablar ahorita mi compañero Liberato. Buenos días, maestro, compañeros. La gloriosa revolución se va a desarrollar en Inglaterra en el año de 1688. Sin duda va a venir a ser el último episodio para la clase burguesa en el país, pero existe la diferencia que entre esta revolución y la puritana, esta no se va a desarrollar en forma de una guerra civil, sino que va a ser más que todo una situación política que atiende el desarrollo histórico para el fortalecimiento de la burguesía. Por otra parte, se va a configurar, pues desde luego como esta revolución política, pero tiene la tendencia de aparecer para consolidar también el poder económico y la supremacía burguesa. Tal vez la mayor contribución o el más grande resultado va a ser este carácter liberal que va a heredar a la monarquía constitucional, que va a ser resultado de esta revolución social política. Y desde luego tanto la puritana como la gloriosa desatadas desde 1641 con la Guerra Civil Inglesa. Hasta aquí es todo por nuestra parte, compañeros. Con esto, con esto concluimos la exposición del equipo, ¿sí? ¿Entendí bien? Sí, Ok. ya se dejó de Muy bien. compartir, ¿verdad? Sí, ya Arnoldo.
Muchas gracias a los 5, Arnoldo, Brenda, Carlos Liberato y David. Muchas gracias, muy bien su exposición, muy completa. Antes de cederle la palabra al equipo siguiente, no sé si haya algún comentario o duda sobre lo que nos ha expuesto este equipo, el equipo 5. Sí, Carlos. Hola, muy buenos días, profesor. En cuanto al último tema de la Revolución Gloriosa, me parece muy padre recordar el hecho de que es la primera vez que vemos a un monarca siendo enjuiciado por traición. Y tenemos que tener en cuenta que el hecho de que, pues obviamente el juicio, lo que tengo entendido, no fue muy limpio, que digamos, obviamente iban con toda la onda de deshacerse de él, pero sentó la base de que, pues oye, un rey puede cometer traición, entonces el Estado no es el rey, el Estado es el pueblo, porque pues, el rey está encargado de servirle al pueblo. Entonces, sí, como que ya pues, nos que llamamos política, también vemos de que es el centralismo, pues estamos ya separándonos un poquito de la tendencia anterior medieval, en la que el monarca es una personificación del Estado. Así es, Carlos. Sí, es un punto muy interesante porque ahí se revierten los papeles, se revierte la perspectiva política sobre dónde radica la soberanía. Ya no es la tradición de una soberanía vertical descendente de Dios al monarca por un derecho divino directo y lo somete al pueblo, sino que esa soberanía, ese poder supremo, de alguna manera radica en el pueblo y por eso fueron capaces de juzgar y ejecutar a Carlos I en su momento y posteriormente en la Revolución Gloriosa también de derrocar, ¿no? al rey Jacobo II ¿no? Fueron posibles ese tipo de procesos, digamos, de sedición, de insubordinación, incluso de regicidio, fueron posibles gracias a este cambio de perspectiva. Gracias, Carlos. Bueno, podría haber muchas más cosas que comentar, pero no quiero restarle tiempo al equipo siguiente para que a su vez no le vaya a faltar más tiempo. Entonces, pasamos, si les parece, a escuchar al equipo siguiente, que es el equipo número 8. Son Elías, Ricardo, Lucero y Ebert. Perdón, Ricardo, porque estabas por ahí enlutado, según lo que comentabas. Espero que puedas exponer. No sé si estés en condición. En fin, bueno, adelante, le cedo la palabra. Ok, Ricardo. Sí. ¿Sí me escucho? Sí, Lucero, adelante. Sí, disculpe, profe. Sí, es que no tengo audífonos y tengo el micrófono de mi computadora. Bueno, voy a proyectar lo que es la presentación. Y bueno, como el profe ya dijo, compañeros, mi equipo está conformado por Ricardo, Ebert, Elías y yo. Y bueno, vamos a proyectarla. Permítanme un momentito. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya se está empezando a ver. Sí. Ahorita todavía no está la presentación, pero sí estamos viendo tu pantalla. Ok. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, está cargando. Ahora sí. Dice la Edad Moderna, siglos XVI a XVIII. Ok. Bueno. Sí, el tema es, bueno, el título es la Edad Moderna, siglo XVI, siglo XVIII. Y bueno, va a empezar mi compañero Ricardo. Y aquí me callo.
Ricardo. Está intentando sacar la voz del nudo de llanto. Ya estoy. Es que ruedo Mis mi casa. condolencias. Ay, Condolencias, Galván. ya, pero justo cuando voy a exponer hacen ruido en la casa. Pero bueno. Bueno, principalmente lo que trata la lectura aquí es mucho sobre los movimientos que hay los movimientos que hubo de alimentos, de vegetales, de verduras y animales de un lugar a otro. Y lo decidí simplificar porque si no sería mucho decir no sé, el maíz fue llevado a España. Y la verdad la lectura no propicia más información más allá de movimientos. Sin embargo, hay unas partes donde sí da información y sí vale la pena rescatarlo. Por ejemplo, la patata fue introducida a los irlandeses. Lucero. Perdón, se me cambió la diapositiva. Creo que aquí me equivoqué. Creo que decía que la patata fue introducida para los irlandeses y pues lo decidí incluir debido a que la patata en general no se trata de siglos, se trata de otros siglos después. Fue considerado un alimento muy importante y de hecho la imagen que está al otro lado es de la gran crisis que se hizo en Irlanda específicamente. También esto lo pongo para que se pueda observar cómo los propios intercambios de alimentos en Europa, tanto como en América, fueron importantes y se convirtieron en un centro en algunos casos, un centro económico. También el tomate fue llamativo en la Europa septentrional, mientras que en la meridional fue quien más lo solicitó. También esto lo pongo para un sentido de que si bien hubo importación de alimentos, no fue igual en todos lados, dependía de la zona y de la región. La dieta también llegó a cambiar. Creo que aquí un poquito más adelante, creo que sí lo puse en la diapositiva, no recuerdo, en España se dio el caso que el maíz fue introducido y llegó a sustituir un poco al mijo y no me acuerdo el otro alimento que tienen, pero se pudo introducir en la dieta. También la producción de la caña fue importante para las regiones españolas, regiones de Sicilia y los portugueses. Dada su gran producción, fue un enclave económico y propició un gran uso de esclavos. La caña fue un elemento muy popular en la región de española y en la región ibérica más bien. Y lo importante aquí es más que nada su comercio. Como se empezó a producir mucho más, también se tenía que hacer un uso de esclavos. Es algo muy común que pasó con los alimentos que venían de América o alimentos que venían de Europa, todavía tenían que tratarse. Y eso, como lo dije, provocó un auge económico, específicamente de esos productos. La siguiente, por favor. Aquí está. Con el auge. Aquí hay algo importante. Así como hay países que van a estar produciendo su propia economía con agricultura, también van a haber países que van a fomentar su economía con gracia de la no de lo que exportaba, bueno, de exportación, importación, pero también de los navegantes. Holanda hizo esto, pero Holanda además se caracterizaba por ser un país que enviaba y traía los productos y los manejaba a ellos. Era no un monopolio, pero sí eran los más fuertes. Esto también trajo problemas políticos, que es relevante porque no seguimos teniendo lo mismo. Es obvio que hay productos que están bloqueados por otros países o unos aranceles, digamos así, pero también el alimento trae estas nuevas regulaciones. Una disculpa. Lucero, te adelantaste. Y también, pues,
La nueva dinámica que trajo fue las productoras o las fábricas con los, digamos, sí, trabajadores, obreros, esclavos, que también era una nueva forma. Lo importante más que nada con la aclimatación animal y vegetal es las nuevas dinámicas de comercio y economía que surgían y cómo se hacía un aprovechamiento de ellas. También se ve el tabaco, que si bien no es un medio que se consuma de manera como un alimento, pues, o carne animal, es un uso y un consumo que se fumaba, que se podía masticar, perdón, y que también, como dato curioso, si bien se popularizó en Inglaterra el hecho de fumarlo, años después hay una prohibición de fumar tabaco, que fue desde Inglaterra, desde Rusia hasta regiones como Bélgica, si no me equivoco. La lectura no ahonda en el porqué. La que sí, por favor. También, el precio de la carne. Esto es algo muy importante. Como empezaron a hacerse los envíos de región a región, había productos que obviamente estaban en América, pero no en Europa, y viceversa. Entonces, en el transcurso de estos tratos, de este comercio, tenía que haber un transporte. Y ese transporte era el que muchas veces hacía que se encareciesen los productos. De hecho, hay una gráfica que no la pude mostrar porque está muy grande, la verdad. Creo que abarca media página o 3 cuartos de página, donde mostraban cómo iba subiendo y bajando los productos de acuerdo a, creo, si no me equivoco, era en Holanda, Inglaterra, en lugares específicos, y no recuerdo el tercero. Pero el producto se mantenía de acuerdo a quién lo manejaba y a cómo se manejaba. También Ámsterdam, en Holanda, básicamente Países Bajos, se convirtió en una región en la cual había una producción de cereal y fue más incentivada o fue más popular que la pesca, dado que es básicamente la popularidad holandesa de Países Bajos, que es el movimiento. El movimiento de los productos es un negocio en sí mismo. Y también hubo una introducción del caballo a América y comienza el trato de la piel bovina en Europa. Esto es importante porque el caballo lo señala la lectura como una de las formas en las cuales pudo haberse logrado la conquista, que para los que vemos historia de México, los que sabemos historia de México, sabemos que es una mentira a medias. Y el trato de la piel bovina en Europa se refiere al trato de pieles. Como mencioné antes, había productos que no existían en Europa que se empezaron a tratar y empezaron a comercializarse a Europa. Un ejemplo claro que se me hace raro que el lector no lo mencionara es el cacao. El cacao también se empezó a llevar a Europa, tan así que fueron los ingleses, si no me equivoco, los que empezaron a ponerle azúcar y se hace el típico chocolate. Y pues respecto a esto de la aclimatación animal y vegetal, son más que nada las nuevas dinámicas que se llevaron y que crearon pues los nuevos alimentos. El maíz, como antes lo mencioné, es algo meramente anecdótico que menciona la lectura que llega a España, de España se va a Portugal, y con Portugal lo cultivan, si no me equivoco, en Zanzíbar, y también en el Imperio Otomano, bueno, los otomanos también lo cultivan. Es más que nada para observar una perspectiva más globalizada en base al comercio y al transporte de los bienes que son de consumo y bienes como las pieles que se pueden ser de uso. Y pues sería todo. Disculpen, es que se me quitó el cuadrito. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver. Bueno, lo que ya van de los alimentos, aquí ya en el siglo XVI ya se había visto una disminución en lo que fue el pasto,
que era lo que se tenía más planeado, pero se empezó a tomar más importancia al cultivo de cereales y también en sí al pan de centeno y lo de esa índole. También se tenía mucha desnutrición, ya que solo se comía esto, en regiones de ya más de campo. Y ya como menciona aquí, en la región de Bubé, la gente se nutría de sopa, guisantes, alubias, más como estas legumbres que eran más importantes y no tanto una proteína que era lo que era más costoso. Y también el pescado llegó a ser un poco costoso en ese tiempo, pero ahorita lo voy a mencionar. Y ya con lo que fue el transporte, como tenía que ser transportado ya por medio de carros o de mulas o caballos, sí era ya más costoso y como eran grandes distancias, sí era un poco más lento. Y lo que fue ya el aceite y el vino, que ya se vio teniendo en la región de Bordeaux e Inglaterra, ya fue más un lujo. No era tanto, todavía sigue siendo un lujo a veces, pero como se vio un aumento en el precio del vino, ya esto fue ya como le menciono, un lujo para los países septentrionales y durante el siglo XVI ya, ya se fue teniendo un mercado ya de cereales ya más comercializado, ya más globalizado y no en sí globalizado, pero ya con más exportación. Y como mencioné también Holanda en este tiempo fue ya arraigándose más a la pesca en lo que fue ya este año de 1650 sí se fue teniendo una mayor exportación y así como este barco es el Buisen, es un barco holandés y como lo menciono se distinguieron más por lo que era la pesca y lo que ya fueron siendo los holandeses, supieron descubrir otras zonas de pesca y elaborar otros métodos modernos ya de rápido comercio y así fueron consiguiendo hacer que la distribución del arenque salado también, esto no menciona tampoco la lectura mucho, pero no lo profundiza, vaya. Y así como lo comento, lo que fue el arenque era uno de los factores de ya su primacía marítima y lo que fueron los grandes competidores de los holandeses eran los asiáticos. Aquí no fueron superados, ya que ellos predominaron en el mercado ya pesquero, pero como este barco era grande, se tenía ya más rapidez en el transcurso de la vía que tomaban para ya tener sus exportaciones y todo lo demás, pero como también sufrían de robos y todo lo demás, estos Wisen sí tenían aparte también hasta escoltas dentro de lo que fue el barco y también no se tuvo tampoco tanto auge ya a mitad del siglo XVIII, perdón, pero se tuvo ya conflictos con Inglaterra y Francia, no tanto en la carne, sino solamente en la pesca. Y esto es todo. Bueno, ahora me toca a mí. ¿Sí me escucho? Sí, te escucho. Solamente déjame quitarme el audio. Sí, Eberta, adelante cuando estés listo. Bueno, yo le platicaré la situación de los hombres, de cómo vivían las personas en esa época, en el siglo XVI. Antes y después del siglo XVI, la distribución de los hombres en la superficie terrestre resultó irregular, mientras que por un lado el 70 de 100 aproximadamente de personas estaba solo concentrado al inicio del siglo XVI
y de cuenta que el porcentaje del territorio de 7 de 10, haz de cuenta que si en un porcentaje de 10 cabían, no, de uno cabían 10 personas, por así decirlo. Por otro lado, el suelo europeo, que representaba el 2% de 100 de total, se hallaba concentrado por un porcentaje de 20 o 25% de la humanidad en esa época, porque se creía que la humanidad en sí solo era Europa y los alrededores, y Europa y Asia y alrededores. En efecto, de los dos grandes polos demográficos, Europa y China, cuya población iban en continuo aumento. El crecimiento, sin embargo, no fue el hecho continuo tanto de un área como en otra, aunque no fue lo bastante en ambas al final del siglo XIV. Representa un momento de clara disminución seguido por un estancamiento y luego de una recuperación que culminó a finales del siglo XVI. En cambio, del siglo XVII marcó sustancialmente un nuevo estancamiento en algunos casos, una caída demográfica antes de producir el renovado y gran impulso del siglo XVIII. ¿Le puedo dar siguiente, por favor? Aquí puse una tabla que venía en el texto que más o menos explica lo que estaba comentando anteriormente. Es una tabla hecha por Gregory King, que muestra la población inglesa en 1688, y así es como estaban distribuidas en clases sociales. Aquí dice, por ejemplo, campesinos, indigentes y personas sin domicilio fijo, incluidos los trabajos de la industrialización doméstica, eran 1.300 personas. Por ejemplo, otros soldados y marinos estaban compuestos por 220, artesanos y especializados en 240. O sea, como que tenían todo calculado. Y si, por ejemplo, faltaba, o sea, fallecía uno o alguien, una nueva persona se incorporaba al trabajo, pues modificaban la tabla y iban subiendo. O sea, en ese mismo momento, sí, iba en constante cambio. ¿Le puede dar siguiente, por favor? Ante todo, la mortalidad fue claramente mayor en el siglo XVII que en el siglo anterior, el XVI, principalmente la infantil. En estos mismos ambientes, entre 1580 y 1679, de 100 varones, varios de ellos a la edad de 15 años, solo 41 aproximadamente llegaban a los 50. Se ha observado igualmente cierto paralelismo entre las depresiones económicas y las disminuciones de crecimiento demográfico en muchos países europeos durante las últimas décadas del siglo XVI y casi todo el siglo XVII. La tendencia al declive se acentuó en torno a 1650 por la sucesión de crisis de subsistencia, de epidemias y de conflictos militares. Luego les tengo aquí anotado en la libreta un desnivel de población entre 1616 y 1617. En cambio, la migración del campo a la ciudad, la emigración del campo a la ciudad actuó de modo muy decisivo, sobre todo hacia las capitales, como lo ilustran principalmente los centros de París y de Londres. La primera necesitó 3 siglos, desde el inicio del siglo XIV hasta final del siglo XVI, para incrementar su población de 10.000 a 20.000 habitantes. Le bastaron 50 años, de 1610 a 1660, para que la población se doble de nuevo. La ciudad contaba con más de 450.000 personas en 1684. El desarrollo de Londres fue totalmente análogo. A mediados del siglo XVI tenía 10.000 almas aproximadamente el doble hacia el 1610 y casi el cuádruple en 1665. Cabe señalar que, a diferencia de otros países, sobre todo Italia y Alemania, Inglaterra estaba desprovista de otras grandes aglomeraciones, solo 4, que era Norwich, Bristol, York y Exeter. Así es. Superaban en el siglo XVI
los 10.000 habitantes. En grandes ciudades de Europa se habían convertido en Madrid y Viena, ambas con 100.000 almas aproximadamente a finales del siglo XVI, aunque sobre todo Ámsterdam, que dobló su población entre 1622 y 1700, llegando hasta los 200.000 habitantes. En cambio, Venecia y Amberes retrocedieron también demográficamente, perdiendo la segunda mitad de los efectivos entre 1668 y 1669. La primera llegada en el siglo XVII a los niveles de población precedentes en ese tiempo, en 1624, había cambiado a 142.000 habitantes. Uno de los raros centros que fue de la capital se destacó por su claro destaco fue Leiden, de un poco más de 12.000 habitantes en 1581 para pasar a tener a 44.000 habitantes en 1622 y 70.000 habitantes en 1685. Con toda la crisis, con toda la crisis textil que se produjo ahí, provocó su declive en el polo opuesto de Holanda. Se puede situar Polonia. De los 700 centros que poseían el título de ciudad, solo 8 superaban a los 10.000 habitantes. Y también Hungría, que en 1680 parecía un desierto, o sea, que no había nada. ¿Le puede dar siguiente, por favor? Bueno, ahora sigue la tendencia de la economía. En el siglo XVII, al contrario del anterior, no se presenta como Europa, como una fase de desarrollo y de expansión, a pesar de ampliarse e identificarse los intercambios con los demás continentes. Sin embargo, puesto que este proceso emergió de un modo más evidente después de la mitad del siglo XVII, se le ha considerado como un nacimiento más que como sobre todo una fase más madura. Al absolutismo siguió siendo una cuestión interna a Europa y no problema del mundo. O sea, de que aquí, como dijo mi compañera Lucero hace poco, de la economía, o sea, los alimentos llegaban a costar más dentro del país, o sea, internamente, que si lo comprabas por exterior. Pero en ese tiempo comprarlo así por exterior era muy difícil y, y a veces si no tenías así como que tantos recursos, la persona que te lo vendía te podía aprovechar de ti, te podía quitar de más y pues estaba chido. ¿Le puede dar siguiente, por favor? Como en los periodos precedentes también están las monedas de oro y de plata. No eran objetos de circulación popular, sino que tendían a concentrarse en manos de quienes se ocupaban del comercio externo. A escala Europa, el metal precioso provenía sobre todo de España, aunque la exigencia de la transacción lo enviaban constantemente hacia el oriente. Por esto no resulta paradójico de que en Europa emplease cada vez más el cobre para la acuñación de moneda hacia el círculo llamado vellón. Vellón era una moneda que era hecha de plata, pero supuestamente no, perdón, era de cobre, pero supuestamente lo que estaba relleno de plata era su valor, dependiendo de la plata que tenía. A veces, si tenía muy poquita, digamos que, por ejemplo, si tenía muy poquita, es como 1 peso o 2 pesos. Pero si ya se le veía un poquito de más, pues ya cambia su valor de, no sé, a 50 o 100 pesos. ¿Le puedo dar siguiente, por favor? Y esta es una imagen de tipo de monedas llamadas vellón del siglo XVII. En el transcurso del siglo XVII, los imperativos religiosos cesaron también de ejercer su primacía sobre la actividad económica, aunque la noción del justo prejuicio siguió estando viva y siguió inspirando a la política de las autoridades, sobre todo en el campo de la alimentación.
estados de Holanda para salvar de la exclusión de la, comunión, perdón, a los banqueros que habían practicado la usura en 1658. A partir del siglo XVII, las sectas protestantes se correspondieron ciertamente cada vez más a las comunidades dedicadas a los negocios. Por el grueso de los calvinistas siguió estando conformado por una masa de artesanos descontentos o por una pequeña nobleza pobre. Los niveles salariales se deterioraron en general entre la segunda mitad del siglo XVI y el inicio del siglo XVII, durante en el que se mantuvieron relativamente estables con una levísima tendencia al ascenso. En contrapartida, los precios tendieron progresivamente a disminuir. Ya. Y esto todo de mi parte. Alberto, antes de que te retires, me habías comentado que tenías por ahí algunos problemitas de salud. ¿Has estado bien? ¿Te oyes bien? ¿Has estado bien? Sí, ayer fui a checarme, al parecer todo bien. Ya me dio un medicamento y me siento un poco mejor. Ok, gracias. Qué bueno, me da gusto. Gracias. Sí, gracias. Ahora sí, bueno, primero que nada, buenos días, compañeros, maestro. ¿Qué está pasando aquí? Ándale, ahí está bien, excelente, gracias. Primero que nada, pues lamentamos ahí el deceso de nuestro querido Dieguito Maradona. Y pues bueno, continuando con esto, pues ya de hecho, creo que más que nada este capítulo de la lectura de la historia moderna es como un recuento, estos dos, entonces van a haber muchas cosas parecidas que ya se han dicho. A manera de conclusión se podría decir que es esta porción, sabemos que era un escenario bélico en el siglo XVI, siglo XVII, y por lo mismo este tipo de escenario tanto en tierra como en mar y los fenómenos naturales, la lectura habla incluso de una glaciación en la zona de los Alpes, por el frío excesivo que interrumpió de cierta manera algunos puertos marítimos de la zona. Todo esto turbó muchos de los tráficos terrestres y marítimos en el periodo. Obviamente hubo intentos, la lectura los cataloga como modestos, porque si bien fueron sí ayudaron de cierta manera para solventar lo anterior, pues no lo solucionaron del todo. Tenemos ambos casos de Francia, ambos ministros de las Cortes Reales. El primero es Maximilien de Bethune, me suena como Bethune. Él fue ministro de Enrique IV, si no me equivoco. Él contribuyó de gran manera a mejorar el estado de las vías de comunicación y puentes en toda Francia. Fue todo un proceso impresionante en cuanto a esto. Si tienen chance de investigarlo, está muy padre, se los recomiendo. Y me da risa porque la lectura simplemente lo nombra como Soli. O sea, simplemente decía, y Soli hizo esto. Entonces era como que tuvo una larga travesía buscando quién era ese Soli y terminó llamándose Maximilien de Bethune. Y en el caso de Colbert o Jean-Baptiste Colbert, no sé cómo se pronuncia en francés, una disculpa de traducción, pues él se dedicó a empedrar muchas de las rutas comerciales posteriormente a través de correas reales. Las correas reales, si recuerdan, en el feudalismo era una obligación que utilizaban los gobiernos hacia cierta parte del pueblo para que gratuitamente hicieran obras públicas. Entonces, como que usaban el argumento de que, pues es por el bien mayor, ¿verdad? Entonces, pues ahí aprovechaban el boom. ¿Le puedes dar, Lucero, por favor? Bueno, ese es el panorama en donde se determina este siglo XVI y siglo XVII. Y ahora, sobre eso también tenemos al norte, ¿no? En el río Rin, en parte de Países Bajos y Alemania actualmente, pues constituía un eje de importancia muy notable para las numerosas chalanas, que eran las embarcaciones pequeñas que los surcaban, porque era muy usado para llevar hasta la zona de Frankfurt, como lo pueden ver en el mapa, el pescado holandés y tejidos flamencos. Y de Frankfurt hacia las Provincias Unidas de ese tiempo, pues se regresaba con vino, aceite, fustanes o seda, la muy buscada y siempre querida seda.
Esto no se compara con el incremento del tráfico marítimo voluminoso de sal, madera y productos coloniales. Definitivamente fue muy bien aprovechado las rutas hidrológicas. Este es el ejemplo del río Rin, pero también más al sur en Francia, e incluso en algunas partes del norte de Italia, también fueron muy utilizados los canales para estas embarcaciones pequeñas que permitían más que nada un comercio interno europeo. Era más que nada para eso. Obviamente los que estaban cerca de puertos o que terminaban en el mar, pues sabemos que tenían un uso también para comercio exterior. ¿Le puedes dar, por favor? Incluso, de hecho, la lectura habla de que había algunas embarcaciones un poco más grandes donde ahí pues permanecían viviendo los holandeses de manera estable. Y también, bueno, había esas mercancías voluminosas y también se habla de que se traían los productos coloniales, el azúcar, el tabaco y el algodón desde América, como ya lo mencionaron, de hecho, mis compañeros un poco. Ahora bien, sobre la lana inglesa. La lana inglesa era llevada a un, bueno, en inglés staple, o factoría, que tras la pérdida de la ciudad de Calais, 1558, fue sucesivamente situada en Middelburg, en Países Bajos y en Brujas, Bélgica. Entonces, aquí empezamos a ver cómo estos intereses privados empiezan a sentar, no solamente en el territorio inglés, en este caso, sino ya en territorios externos. Empieza a haber cierta competencia y empieza a haber inversiones externas en territorios externos, pero con intereses privados. Más adelante vamos a ver que estos intereses privados empezarían a ser aprovechados por los intereses estatales. Entonces habría ahí una fusión muy extraña, que incluso a veces hoy la seguimos viendo. Vamos a hacer ahí una referencia. Lamentablemente en 1617 la factoría fue abolida, no se acuerden de la canción, por favor, y se prohibió la exportación, ya que toda la lana era necesaria para la industria insular. Entonces Inglaterra prefirió sus propios intereses, sus propias necesidades, de cierta manera, por lo que esta factoría pues fue abolida. Además, también la lana empezaría a importarla de España. Habría como que un bajo producción en el caso de los ingleses. De hecho, los ingleses, y lo que la lectura denomina más como los Merchant Adventurers, tenían otra factoría en los Países Bajos, y esa la usaban para la venta precisamente de tejidos de lana. Lamentablemente, cuando fue devastada la ciudad de Flandes, y lo recuerden en el proceso que hemos estado viendo, y cuando cayó en decadencia la ciudad de Amberes, pues se estableció esa otra factoría en estas diversas ciudades de las Provincias Unidas, hasta que en 1655 la fijaron de modo permanente en Dordrecht, que es una ciudad también de Países Bajos, si no me equivoco. Ya en Hamburgo, en Alemania, se establecería finalmente la base de ventas de telas de apreciada calidad debido a su favorable actitud local, y su evolución de las ventas sería la siguiente. ¿Le puedes dar, por favor, Lúzaro? Gracias. Efectivamente, en el siglo XVI y 1660 son puntos diferentes. No es desde el siglo XVI hasta el 1660, no. O sea, es siglo XVI y salta hasta el 60. Hay un auge de ventas de la lana inglesa, como bien lo hemos visto. Después, en el siglo XVII, habría una caída en ventas muy estrepitosa porque empezaría a haber ciertos avances textiles y cierta competencia por parte de las demás naciones y sus empresarios privados. Y ya en el siglo XVIII, pues ya estaría dándose su estabilización de cierta manera. ¿Le puedes dar, por favor, Lúzaro? Gracias. Y ahora sí, a partir de aquí, la lectura enfoca, de hecho, como lo han visto, la lectura se enfoca mucho en las Provincias Unidas, en ese entonces, que así como los portugueses eran los expedicionarios más famosos, ¿no?, de ese entonces, que buscaban más que nada comercio, pues en este caso a nivel local en Europa, los que tendrían ese auge o los que llevaban la batuta, pues serían los Países Bajos, como empresarios, no como Estado como tal. Obviamente sabemos que el Estado procuraría apoyar a sus
nacionalmente a sus empresarios o a sus compañías propias expedicionarias. Pero sí, principalmente vamos a ver que tendría un carácter más liberal en este punto. De hecho, esto tiene que ver porque en esa búsqueda de ciudades donde los ingleses pudieran establecer su factoría textil, pues Ámsterdam y las ciudades de los Países Bajos ya se habían convertido en grandes centros de actividad textil, por eso no se habían puesto ahí, o no habían incursionado mucho ahí, porque ya estaban agarrando su propio auge y su propio vuelo, por así decirlo. Ahora sí, lo que sí es que en esta competencia se dio principalmente en ello porque, si recuerdan, en otras escenas estaba la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años. Y esto fue otra de las razones por las cuales los ingleses... Ay, chale, F, por Ricardo. Esta fue otra de las razones por la cual la tela inglesa empezó a perder cierta venta entre sus allegados por el enfoque en el conflicto bélico. Y bueno, ahora en esta cuestión de la competencia económica, en el Báltico es donde se desarrollaría mucho de esta carrera económica. Aquí vemos que Inglaterra haría su esfuerzo con su East Land Company, que de hecho duró muy poquito, apareció y después luego le quitaron. Y por otra parte, el esfuerzo holandés también fue muy dedicado al Báltico, dado que, como vemos, en 1666 hay registros que hablan de que las 3/4 partes del capital que pasaba a través de la bolsa de Ámsterdam era invertida en aquella zona. Evidentemente, se reconoce que aunque Inglaterra también hizo su esfuerzo, Países Bajos le ganó mucho campo marítimo en ese sentido en la zona del Báltico, con los países escandinavos. Sobre esto se habla de que el volumen de negocios de los ingleses pues realmente era casi insignificante a comparación de sus rivales holandeses. Y por otra parte, para los comerciantes de la ciudad de Danzig, que si alcanzan a ver ahí en el mapa, Danzig está en la zona de Alemania, si no me equivoco, en la zona norte, haz de cuenta, está Dinamarca, está Suecia, en la zona superior izquierda, y luego en la zona de abajo hay una pequeña ciudad que dice ahí Danzig, que después de hecho se convertiría en la ciudad libre de Danzig. Era una ciudad muy comercial. Aquí en estos puertos hanseáticos orientales y en esta zona de Danzig se debían exportar mercancías voluminosas y había una gran capacidad de la flota holandesa cubierta en estos puertos. ¿Le puedes dar, por favor? Zero. Por cierto, si me escucho mal o si no se oye bien, me avisan. No, se oye muy bien. Excelente, gracias. Gracias, Lucero. Pues efectivamente, como les comento... Ay. ¿Qué está pasando aquí? Excelente, gracias. Entonces había un gran auge neerlandés o auge de las Provincias Unidas en este entonces. Me da risa porque hay como que varios títulos con los que referirse a este pueblo, ¿no? De los Países Bajos y a veces me confundía y tenía que buscarlo cada uno y resulta que era el mismo pueblo. La lectura, el autor habla que las Provincias Unidas se aprovecharon sucesivamente en los mares septentrionales del tráfico alemán, de la parálisis del tráfico alemán durante esta guerra de los 30 años. Y también se aprovecharon mucho de la guerra civil inglesa. Por eso los holandeses aprovecharon ahí, como quien dice, el bug que tenían los demás, aprovechó que estaban en conflictos y pues utilizó el comercio. Eso es lo interesante, que no fue ante conquistas militares o conquistas bélicas, no, sino ya era una conquista económica, ya era una competencia, una carrera económica por completo. Aquí es donde vemos las primeras guerras comerciales, como lo vemos hoy en día. Y obviamente ante este auge, pues las demás naciones dijeron, no, pues no nos podemos quedar así, pero no los podemos invadir de cierta manera, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues la clásica, el uso de tarifas aduaneras, aranceles,
e impuestos a las importaciones que vinieran de Holanda. Donald Trump. Entonces, algo así se empezaba a aplicar como juego sucio, ante ver que la competencia pues iba ganando los queridísimos Países Bajos, por así decirlo. Acá en Inglaterra son las conocidas actas de comercio, donde se hablaba de los impuestos a las importaciones, y en Francia se le conocerían como las tarifas aduaneras, en los años de 1664 y 1667. Después, Francia, por el Tratado de Nimega que hubo, los franceses dijeron, bueno, vamos a hacernos panas, y concedieron luego a los holandeses fuertes reducciones tarifarias. Entonces ya como que se calmaron, dijeron panas y vamos a bajarles un poquito ahí los impuestos a las importaciones que recibamos de ellos. La cuestión es que... la cuestión es que después ya no solo sería con la cuestión textil, ya pasaría a la cuestión de las maderas, cuando sería uno de los principales artículos casi monopolizados. ¿Por qué? Porque efectivamente, y fue un juego muy interesante, si lo piensan, bueno, la madera, material principal en la elaboración de los astilleros, material principal en la elaboración de los barcos para comerciar, pues lo tenía Países Bajos. Entonces, ellos de cierta manera controlaban esa producción, y es un juego interesante porque es como podían aprovechar ahí la venta con los demás al ser un material útil para que ellos no tuvieran tan acceso a ese comercio, no sé si me entiendo. O sea, es como si tu amigo ocupa está en competencia de máquinas que produzcan nieve y tú eres el que vende cierta parte que necesita fuerzas esa máquina. Entonces es como que, aprovecha el boom, puedes producir tú más máquinas y aparte ellos te tienen que pagar para que tú les vendas esa parte. Y si no lo compran, pues ellos se ven afectados y no pueden producir nieve y no pueden producir dinero para que tengan. Entonces es un juego muy interesante que aprovecharon ahí los empresarios de Países Bajos. Y esto también porque hubo un agotamiento de las reservas de madera española e inglesas en el siglo XVII, así está registrado, y aparte empezaron a descender los franceses. Entonces fue como que, necesitamos ayuda de las maderas de Países Bajos, y Países Bajos dijo, a ver, compra. O bueno, sus empresarios. Entonces esto sucedería ahí, y esto principalmente, como les digo, sería en la ciudad de Danzig, donde había un gran comercio liberal. Para el tráfico de Noruega, en la zona, seguimos en la zona del Báltico. En 1670 los holandeses empleaban cerca de 40.000 toneladas de arqueo. En líneas generales eran insustituibles por cuanto sus fletes o sus precios de viaje eran los más bajos. En 1670 la flota mercantil de las Provincias Unidas llevaba a 735 unidades. Estos son ejemplos que coloca la lectura y que me hizo bien parecido el ponerlos ahí para que vayamos dimensionando un poco de cuánta ventaja llevaban los Países Bajos en esta materia. La dependencia de los astillados ingleses con respecto a los abastecimientos bálticos de madera no hizo sino acrecentarse en la segunda mitad del siglo XVII. Entonces, todos dependían de cierta manera de la venta de Países Bajos, y aún así pues tenían buenos precios. Está interesante eso. Los holandeses operaron activamente también en el Ártico, ya no solo en el Báltico, en la zona escandinavia, sino también en el Ártico, y evidentemente esta compañía especializada en 1614 y 1641, pues fue una compañía especializada para la caza de la ballena y el comercio de aceite que se obtenía de ella, ¿no? Los conocidos barcos balleneros, ¿no? En ese aspecto de la caza de este pez que se volvió tan querido, ese oro negro antes del petróleo, ese aceite tan requerido en toda Europa. Y bueno, ¿le puedes dar por favor el Lucero? Ahora pasamos en la zona del Báltico, pero un poquito más hacia Dinamarca. Ahí pueden ver, está Suecia, está Alemania, está Dinamarca, y en la parte donde en el centro se alcanzan a ver la ciudad de Copenhague, entre Suecia
y la ciudad de Copenhague hay un pequeño estrecho. Ese pequeño estrecho que tiene el nombre en azul, Øresund, no sé cómo se pronuncia en danés, el sonido, era un estrecho elemental en el comercio marítimo. Los estrechos siempre son bien queridos en todo el mundo. Por eso nos sorprende que los tráficos a través de este Sund danés fuesen sumamente intensos. Le voy a decir unos pequeños números que puse. Al inicio del siglo XVI se tenían registrados solamente 1.300 travesías por año, pero ya al final del siglo se contaban 5.000 por año. Un incremento impresionante. En el siglo XVII la media anual fue de 3.000 viajes por año, aunque se trataba evidentemente pues ya de unidades de mayor capacidad de carga. Recuerden que antes estaban las chalanas en los ríos y embarcaciones pequeñas en los estrechos. Ahora ya por el avance de la tecnología eran menos unidades, pero tenían mayor capacidad de carga. Entonces seguía siendo grandes toneladas las que seguían comprando, comercializando y vendiendo. Solo las travesías de las naves holandesas entre 1562 y 1657 fueron 113.212. ¿Me puedes dar, Lucero, por favor? Gracias. Hay un dato anterior, nada más que se me pasó ahí, es que en 1670 la flota de las Provincias Unidas que operaba en el Báltico contaba con 735 unidades. Y eso sin contar los pesqueros y las embarcaciones menores. Y cada uno tenía la capacidad de cargar con 280 toneladas, para que se vayan dando una idea ahí de cuánto amor tenían por el comercio estos varones y hombres. Una compañía especializada se constituyó entre 1614 y, ok, eso ya lo dije, y ahora sí, sobre la fama de los banqueros. Ya no solo sería, ya pasamos un poco de los Países Bajos, ahora vamos con Italia y con Francia. Los nórdicos amaban la técnica de los banqueros, especialmente la de los italianos, estaban enamorados y de hecho tenían la intención de copiar esa técnica con sus propios banqueros, para incrementar su poder mercantil. En Suiza, estos banqueros fueron conocidos por fundar manufacturas de terciopelo. Introdujeron la industria de la seda y el cultivo de la morera, liberando a los cantones de la dependencia económica de los países de su alrededor, las naciones. Es bien conocido que florentinos, genoveses y luqueses animaron el mercado financiero y actuaron por cuenta de los mayores soberanos desde el inicio del siglo XVII. Para que se den una idea de qué tan alto llegaron, pues ahí van a ver algunos nombres de banqueros italianos, que, por ejemplo, Horacio Pallavicino trabajó para Isabel, Zamen primero para Enrique IV y Burlamacci para Jacobo I. Me gusta decirlo con el acentito italiano, así es, bravissimo. Sobre eso, en Francia estaban Gianni Matteo Heuft, Samuel Bernard, Louis de Geer, hasta las familias Crucius y Merman. Sobre eso, la ciudad de Levante fue muy importante porque aquí se llevaba sobre todo estaño, tejidos y armas, y aquí asimismo los que llevaban ese tipo de materiales aprovechaban para comprar sedas, vinos dulces, tapices y pasas. Está interesante porque como que los países generalmente, Inglaterra y Países Bajos, que producían más que nada pues materiales para la guerra, que eran tan usados, mientras tanto ellos recibían más que nada cosas de lujo, podríamos decir, o cosas más dedicadas a la gastronomía o al placer de los sabores, porque vemos que se habla de sedas, vinos dulces, tapices y pasas. Y generalmente en lo demás, como ya lo expuso Lucero, también era llevar material para metal o para madera y recibir vino y deleites para la lengua. Así pues el Mediterráneo se convirtió en teatro de intensas corrientes de intercambio, y en particular en Italia los países nórdicos pues copiaron la técnica comercial, es lo que les mencionaba. Es conocido también que era bien conocida la presencia de operadores económicos italianos en plazas europeas, en toda Europa, vaya la redundancia. Y aparte,
de lo que les mencioné de las familias francesas y de los banqueros italianos, también se habla de que había familias, evidentemente protestantes, que por motivos religiosos habían abandonado Flandes. Y este abandono que hicieron de la ciudad de Flandes fue un impulso muy notable que recibieron las plazas en Frankfurt, Hamburgo y Colonia, hacia donde emigraron estas familias, que generalmente eran empresarios protestantes. Y ahí se establecieron mucho sus propias industrias, como la industria de la seda. Y bueno, le puedes seguir, por favor. Todo esto se reduce a que tenían técnicas aseguradoras, crediticias y financieras. Y ahora sí, ya para finalizar con el último tema, el mercantilismo. Era la corriente que vemos a lo largo de todo este comercio de Europa en el siglo XVI y siglo XVII. Y bueno, el mercantilismo se convirtió ya no en una sana competencia, sino como siempre, en una causa de guerra por su enfoque nacionalista. Evidentemente es natural e incluso podemos decir que estamos de acuerdo, ¿no? O tal vez no, eso ya se los dejo a su conciencia. Pero generalmente sabemos que pues, la autoridad máxima pues, se supone que es defensora de su pueblo nacional. Y hablando de Europa en el siglo XVI, donde había un fuerte nacionalismo, pues este también iba a repercutir en la economía. Entonces, como ya lo hemos visto, pues unos protegían a sus empresarios. Y hagan de cuenta que estas compañías, más que haber una libertad de comercio, capitalista por así decirlo, era al contrario, era una intervención completa del Estado, porque el Estado, hagan de cuenta que estas compañías solían ser su extensión económica, como que su grafito. Entonces se extendían a través de estas en su intervención en la economía. Entonces es extraño porque era mucho de lo contrario a lo que abogaban teóricamente los liberales. Sobre esto se empieza a ver este nacionalismo y se habla de la balanza de comercio, la balance of trade, y esta expresión fue empleada por primera vez en 1618 en esas actas de comercio. Tal idea contribuyó a la elaboración de teorías sobre el equilibrio económico nacional. Si han escuchado esta expresión antes, es sencillo. Es simplemente un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones. Y además es un equilibrio entre la producción agrícola y la producción industrial. Ese es el punto principal de esta teoría de la balanza de comercio. Esto derivó fuertemente en agresividad económica y en ello pues estaba implícito en que derivara posiblemente en una guerra ya bélica, ¿no? En una guerra ya con armas físicas y no solamente armas arancelarias. Ya esto pasaba cuando ya no eran los particulares, o sea, cuando eran las compañías las que competían, sino que ya eran los gobiernos como tal, como les he mencionado. Y esto lo vemos un gran ejemplo con Inglaterra y evidentemente las Provincias Unidas. Hay una primera agresividad. Como ya les había dicho, pues ellos estaban haciendo su trabajito, ¿no? Ahí haciendo comercio, haciendo mercado. Y Inglaterra dice, no, pues me estás ganando, te voy a poner una fuerte impuesto a las importaciones a través de la Acta de Navegación de 1651. Y hubo ahí unos roces muy fuertes comerciales entre estas dos naciones, en primer lugar. ¿Por qué? Porque en esta acta de navegación se proponía eliminar a los holandeses del comercio de importaciones a Inglaterra. Ya no solo era un impuesto, sino ya era la eliminación de considerarlos como importaciones. En virtud de esta acta, el Sir George Downing se empeñó en reservar únicamente a la flota nacional de Inglaterra los tráficos entre la madre patria, o sea, entre Inglaterra y las colonias. Y bueno, ya el segundo conflicto entre ingleses y holandeses fue en 1665. Aquí fue considerado como el clásico ejemplo de una guerra comercial. Ya este antagonismo se había prolongado y ya se había vuelto más grave. Pero esto hubiera sido peor si no se hubiera hecho sentir la amenaza de la hegemonía francesa. O sea, lo único que liberó a esta guerra de que se convertía en una guerra fue una guerra más grande. Es curioso, ¿no? Ironic, diría el emperador. Entonces, como dice Sun Tzu, el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Entonces Inglaterra y Países Bajos dijo, ay, tiene la hegemonía francesa que
no por competencia económica, sino por competencia militar, pues está estableciendo esta hegemonía mercantil. Y aparte, ya despuesito de esta hegemonía francesa, Países Bajos tendría ahora una guerra comercial con Francia a través del ministro Colbert, del que ya hablamos, dado que él también impondría estas tarifas aduaneras a las importaciones de Países Bajos, o de Provincias Unidas, más bien. ¿Le puedes dar, por favor, Lucero? Y bueno, ahora sí, una comparación rápida entre los sistemas, ya para finalizar, entre los sistemas de Países Bajos y Francia. Los Países Bajos estaban más caracterizados porque el Estado era el que estaba subordinado a los intereses privados, no al revés. Había una libre competencia, incluso había las llamadas ciudades libres. Había dinero a bajo interés para invertir, y estas inversiones no se dedicaban tanto a terreno o a otras cuestiones más bélicas, sino eran en títulos de préstamo. Ya ven que está la bolsa, ahí estaba la bolsa de Ámsterdam, y había una fuerte libertad de navegación. Realmente Países Bajos comerciaba no solo productos locales, de hecho era lo que menos comerciaba, tal vez productos locales. Lo que comerciaba más eran productos extranjeros, pero sabía cómo comerciarlos y cómo imponerse. Y es por eso que ganó este auge y todo esta auge mercantil en marítimo y en terreno. Por otra parte, Francia es muy distinto porque tenía un fuerte régimen de aumento fiscal, reforma tributaria, con sus propios pobladores y también con los externos. Había una fuerte reglamentación industrial. Ellos mismos ponían y quitaban ciertas, como lo vimos, factorías o industrias manufactureras, principalmente textiles. Tenían un fuerte intervencionismo estatal y controlaban estas manufacturas a conveniencia del Estado. Aquí no lo puse, pero Inglaterra era como una especie de punto medio, porque el Estado sí intervenía, pero era que el mismo parlamento, bueno, Estado me refiero al monarca, el monarca tenía bien conocido que los mismos en el parlamento tenían ciertos empresarios o ciertas compañías, entonces no le convenía por ahí mucho y tenía cierta permisividad, como lo vemos. Además también Francia, creo que no se puso ahí, pero tenía una corriente mucho de proteccionismo, con los suyos, en lo que se resume todo esto que hemos estado hablando. En Francia también era el interés del soberano y de los aristócratas para que el comercio fuera de preferencia político y fiscal. Por eso hay un gran éxito del autoritarismo de Colbert, este hombre, con sus políticas, porque realmente él se despreocupó mucho de la opinión de los operadores económicos y por eso podía imponer muchas normas o reglas sobre este comercio y las industrias, y pues funcionó su autoritarismo para que no hubiera un contraataque económico o fiscal. En esta cuestión, las manufacturas realmente que estableció Francia, ahí que se habla de estas de fundación de manufacturas, se hicieron, claro, con el afán de aumentar la potencia económica, pero también era con un afán de paz social. Más que nada fue por eso que surgieron, para calmar al pueblo, como quien dice. Y de hecho, de la más conocida, la más célebre, es la de los gobelinos. Esta se ubicaba en la periferia de París, y la familia Gobelin, tras haber hecho fortuna con esto, simplemente se retiró de los negocios en el siglo XVI, renuncia a sus propias actividades, y todo esto para ir por cargos públicos. Entonces, le digo, era tal la intervención que tal vez no era tan conveniente tener una empresa, sino ser parte de la otra gran empresa que era el Estado. Y bueno, en 1662 otro ejemplo de esto es que Luis XIV fundó la manufactura homónima, confiando su dirección general al mismo Colbert, y empleó un gran número de artesanos de los oficios más variados. Entonces, bueno, a través de esto vemos que son ejemplos de lo mismo, de cómo Francia tenía esa fuerte intervención, y en vista general, la lectura concluye que esta organización de la industria
realmente se considera que en este punto del siglo XVI y siglo XVII tenía un retraso simplemente considerable. ¿Por qué? Se habla de industrias textiles, pero recordemos que muchas de estas industrias seguían siendo a nivel de artesanos. Sería posteriormente cuando ya aparecería la revolución industrial, y eran prósperas hasta cierto punto. Es lo que vemos, y vemos aquí, había toneladas de comercio. Y no solo en Países Bajos, sino también en Inglaterra y en Francia. Eran muy prósperas y bien protegidas por medidas gubernativas. De hecho, los italianos eran los más reconocidos en la producción de la seda y era la más destacada como materia prima, pero sí era elaborado principalmente de esa manera. Sí, de manera artesana o doméstica. Por la otra parte, ya la industria del cobre y del hierro sí sería más estimulada, pero en la zona de Suecia, por lo mismo de las necesidades bélicas que les estaba diciendo. La de las láminas de estaño, de hecho, fue importada desde la zona bohemia a Francia y a Inglaterra. Entonces, esto sería todo sobre el comercio y la economía del siglo XVI y siglo XVII. Muchas gracias, Elías. Con esto concluye el equipo. ¿Estoy bien? Sí, gracias, sí. Elías. Sí, gracias, sí. Elías. Gracias. Muy bien, agradezco al equipo número 8, a Elías, a Ricardo, a Lucero y a Ebert su participación. Muy bien los cuatro. Quisiera comentar nada más algunos pequeños detalles antes de cederles. Yo sé que ya se nos está yendo el tiempo, pero cederles la palabra si es que hay alguna duda o comentario. Lo primero es, bueno, disculparme por mi lapsus con respecto al comentario de Héctor. Ya lo revisé bien y al parecer fue ayer, probablemente, como me decía María José, se refería a historia del pensamiento político. Perdón, ahí se me hizo bolas el engrudo. Me dijo, ya no alcancé a decirle en clase, pero podría la siguiente clase o cuando tenga oportunidad de hablar y explicar algunas dudas sobre el PIA que tenemos los compañeros de tercer semestre. No me dice de qué clase está hablando, creo que esto es de ayer, pero no estoy seguro, entonces por eso me hice bolas, no sé. Él u otra, creo que él mismo me había preguntado acerca del PIA de Moderna, si iba a ser por equipo o no, que fue lo que ahorita me recordaba Emerson, comentamos la clase pasada, perdón, ahí me hice bolas. Luego, muchas cosas en la cabeza ahorita. Lo otro es el equipo que le toca la próxima clase. La próxima clase tendremos la participación del equipo número 6 con el tema Guerras Europeas en la primera mitad del siglo XVIII. Es el día 30 de noviembre. El equipo 6 son Berenice Pineda, Carlos Colunga, Fátima y Dania, ¿sí? A ustedes les corresponderá estar exponiendo la próxima clase, por favor. Se los recuerdo solamente. Y lo último que quisiera comentarles por ahorita es, esto me lo recordaba también de alguna manera Ebert, al hablarme por ahí de que pues, tenía algunos problemitas de salud. Les recuerdo que tengo asignado como tutor a este grupo. Les voy a leer las personas que tengo en la lista de tutoría que son de este grupo, las personas de quinto semestre, creo que todos, no sé si hay alguna excepción, por eso les leo los nombres. Andrea Elisa Acevedo, Carolina Almaraz, Brenda Alvarado, Emerson, Ana Paula Cano, Carlos Colunga, Merari Flores, Ricardo Galván, Arnoldo, Ebert, Ruth Ángela, Lucero, Eric, Daniela Verónica Martínez, que ella se salió, ¿verdad? Sí, ella fue la que se salió, pero bueno, es que no se dio de baja formalmente, seguramente. Andrea Martínez, David Mejorada, Elías, Berenice, Fátima Ramírez,
Claudia Lorena Reyes, Miguel Rodríguez, Dania Valesa Rodríguez y Carlos Liberato. ¿Sí? Estas personas son a quienes tengo en mi lista de tutoría. Son todos, si no me equivoco, de quinto. Creo que es el semestre completo. No sé si hay alguna excepción, alguna persona que no está. Se los comento porque, bueno, estamos lamentablemente muy apretados de tiempo y no ha habido oportunidad de reunirnos, pero probablemente podamos programar para, no sé, a lo mejor el próximo miércoles, quedarnos un ratito después de la sesión como esta y con estas personas que acabo de mencionar, y tener por ahí una sesión, ¿no? Si gustan. Gracias, Liberato. Sí, se supone que debe ser todo el semestre. Espero que sí, que no haya alguien ahí excluido. Si hay una exclusión ahí es por una cuestión administrativa, donde se supone que lo habrían mandado para otro grupo. Es que muchas veces los grupos de tutoría no los arman de manera clara con un semestre, sino que como Dios les da a entender, mandan los alumnos a no sé dónde y luego los alumnos no tienen idea de qué onda, ¿no? Desgraciadamente esto ha pasado a veces. A mí me ha pasado como tutor, ¿no? Que de repente veo la lista y digo, esto no tiene lógica. O sea, hay alumnos de un semestre y de otro y de una, hasta de otras carreras, o sea, una cosa bien bizarra. Afortunadamente ahora parece ser que hay una coherencia, son todo el grupo de un semestre, bueno, es algo coherente, ¿no? Entonces, bueno, de cualquier manera, perdón, nomás déjeme terminar esta idea, como se lo comenté a Ebert cuando me preguntó sobre esto, pues se los reitero a todos ustedes, a todos, en particular a los que tengo en el grupo de tutoría, los que mencioné ahorita, pero obviamente es para todos, que bueno, estoy a sus órdenes, si en algo los puedo apoyar, de algún asunto relacionado con alguna clase, alguna cuestión, no sé, administrativa, personal, no sé. Si en algo los puedo apoyar, estoy a sus órdenes. Ya saben que pueden mandarme chat privado. Pudiéramos, si es necesario, programar alguna videoconferencia personal. No sé, ustedes, estoy a sus órdenes, pues ustedes díganme, ¿sí? De cualquier manera, necesitamos tener por ahí cuando menos una reunioncita grupal, que como les digo, posiblemente lo podamos por ahí programar, bueno, desde ya empezar a programarlo para el próximo miércoles, quedarnos cuando menos una media hora o algo así después de la clase, si ustedes pueden. Por mí no hay problema, pero espero que ustedes puedan. Ahí sí, las personas que están en la lista, ¿sí? Que es a los que corresponde. Gracias, Ever, me da gusto. Perdón, alguien iba a hablar ahorita, discúlpame, que nomás quería terminar de comentar eso. No, sí, perfecto, pero era Dime, algo Dania. acerca de que no aparezco en lista, pero como usted ya lo explicó, de que probablemente esté en otro grupo, pero pues nunca supe. Tu apellido es Escobedo, ¿verdad? Sí. Permíteme checar, Dania. Es que sí, creo que no te nombré, ¿verdad? Sí. A ver, SFG, sí, no estás. Seguramente estás asignada a algún otro grupo. No sabría decirte cuál. Esa es la bronca, porque no tengo idea. Yo solamente puedo acceder y revisar la gente que tengo asignada. Y en general son la gente de quinto, pero pues sí hay alguna que otra excepción, como es tu caso, quizá haya alguna otra excepción, perdón que no he identificado eso bien, pero no quiere decir que bueno, quiero creer que no quiere decir que definitivamente no tengan algún tutor, sino que sabrá Dios a qué grupo los asignaron por ahí. Y a lo mejor los maestros pues no han tenido oportunidad de contactar a todos los estudiantes por lo mismo, porque luego le asignan a uno grupos, gente de grupos distintos, etcétera, y luego es muy difícil reunirlos, contactarlos, etcétera, pues por cuestión de horarios, porque no los conoces, por diferentes razones, ¿no? En fin. Bueno, ¿algún otro comentario, duda, ya sea sobre esto que acabo de decir o sobre lo que expuso el equipo? Sí. Maestro, tengo una duda nada más. Para la evidencia que habíamos estado hablando, pues es en base a las lecturas. Si no me equivoco, bueno, corríjame usted, ¿eran 15 lecturas? ¿O cuántas lecturas eran? Es que no sé por qué me quedé con el número 15, con un número en mi cabeza, pero cuando voy a checar cuántos son en los archivos de lecturas básicas, salen que son, bueno, cuento y son 18, 16. Ok,
tú me estás preguntando cuántas son las lecturas que tenemos en la fase 2, las cuales van ustedes a integrar en la síntesis u otra Sí, forma en la de síntesis. síntesis para la evidencia 2, ¿verdad? Esa es la pregunta. Ok. Lo que sucede es que hay lecturas, obviamente, varias lecturas que son de un mismo texto. Por eso no dan las cuentas si tú cuentas solamente los archivos que están aquí en la plataforma, porque el archivo es un libro completo, pero de ahí han salido varias lecturas, ¿no? Entonces yo cuando mencionaba el número 15 me refería a las lecturas, no a los libros, no a los archivos. Sí son alrededor de 15 lecturas de la segunda fase, alrededor de 15 lecturas. Hay algunos temas donde son 2 lecturas, entonces sí son alrededor de 15 lecturas de la segunda fase, pero toma en cuenta que por lecturas no me refiero a libros, ¿no? Sino solo a las páginas, ¿no? Correspondientes. Hay algunos libros como el de Tenenti, etcétera, que de ahí son varias lecturas, entonces solo te vas a encontrar un archivo aquí en los archivos, ¿no? De la plataforma, entonces por eso ahí la aparente incongruencia, pero es por eso. ¿Sí? Gracias. De nada, Ricardo. ¿Algún otro comentario o duda? Okay. No, profe. Si queda algo pendiente en relación a lo que expuso el equipo, bueno, los dos equipos, ¿no? El equipo que terminó de comentar hoy, el equipo número 5 que terminó de comentar hoy su tema sobre Inglaterra, y el equipo número 8 que comentó sobre estas cuestiones económicas y sociales. Si quedó por ahí algo, pues digamos en el tintero, alguna duda, por favor, pues no sé, anótenla o recuérdenla. No confíen mucho en su memoria porque luego uno se satura de cosas y se le van las cabras bien gacho. Anótenlo por ahí y lo comentamos la próxima clase, ¿no? Si queda por ahí alguna duda, algo que ustedes deseen comentar. Y estaremos escuchando pues al equipo siguiente, ¿sí? El equipo número 6, como ya lo comenté hace rato. Entonces, bueno, para no extendernos más, porque ya estamos excedidos de tiempo, aquí le dejamos por hoy. Cuídense mucho, y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.